Hola, hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos grabando el programa de Seguros con Dani Chavero y el día de hoy nos acompañan dos grandes médicos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí les va la presentación. Mónica López, nutrióloga certificada en nutrición clínica por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica. ¿Estoy bien, Moni? Sí, muchas gracias. El doctor Pedro López Sanabria es cirujano gastrointestinal certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y ambos son miembros activos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Gracias, Dani. No, hombre, gracias a ustedes. De verdad es que hemos notado que en estas fechas, yo creo que por todo el tema de comida que tenemos, se han disparado casos en temas de nutrición. Pero no temas de nutrición, solo hablamos de estar estéticamente, sino estar sanos por dentro, ¿no? Oigan, ¿quién está propenso a este tipo de desnutrición o de problemas gastrointestinales? Pues ahora sí que todos los pacientes que están presentando alguna enfermedad gastrointestinal empiezan a tener alteraciones tanto de apetito como de tolerancia de alimentos, empiezan a consumir menos alimento y eso puede desencadenar una desnutrición que puede tener efectos secundarios bastante importantes. ¿O dejamos pasar mucho tiempo entre alimentos? ¿Eso tiene que ver? Puede ser, pero ya estamos hablando de una desnutrición que se encuentra más en paciente con alguna enfermedad en específico y por ejemplo si llegara a tener alguna hospitalización, pues entonces es donde tenemos el problema de la desnutrición hospitalaria que pues casi no se conoce y está generando muchísimos problemas tanto a nivel hospitalario como una vez que se van a casa e incluso desde antes de tener el internamiento. Así es. Doc, ¿por qué pasa esto? En efecto, sí, los ayunos prolongados también contribuyen a ello, pero no es todo el contexto. Hay algo que también llamamos la falsa percepción de la nutrición y es típico, lo vemos hasta con las personas, a veces con algunos médicos que dicen es que se ve llenito, está nutrido, se ve flaco, está desnutrido y es una falsa percepción, una falsa idea y es el motivo por el cual llegan a una estancia hospitalaria o quirúrgica desnutridos pensando en que están en un muy buen estado y nos encontramos sorpresas de una mala recuperación, lenta, tardía o complicaciones inherentes. Ay Dios. No me veas feo porque... Exacto. Oigan, ¿en específico hay alguna enfermedad que nos lleve a esta desnutrición? Sí, hay varias enfermedades. Siempre el paciente hay que estudiarlo en un contexto completo, de acuerdo a sus patologías. Pacientes que aparte de tener malos hábitos alimenticios tengan enfermedades o comorbilidades, decimos nosotros, diabéticos, hipertensos. También hay que verlo, no es lo mismo una persona joven, trabajadora, que alguien que está en los límites de la vida, ya sea un niño o un adulto mayor. El tipo de nutrición o desnutrición es muy distinto y el tipo de tratamiento pre-hospitalario, preoperatorio lo es igualmente. Que bueno, aquí también pues no nada más son las personas que llegan a tener alguna enfermedad. Por ejemplo, pacientes que son previamente sanos pero tienen algún accidente, no sé, a lo mejor en carretera, en el trabajo, que llegan de urgencia, hospitalización, pues también están propensos, aunque tengan un buen estado nutricional desde antes, hubieran tenido buenos hábitos, ¿no? O hubieran comido bien desde antes, pues fueran activos, y llegan en esos casos y no tienen una intervención por nutrición, tienen más del 50% de probabilidades de empezar a desnutrirse desde que ingresan y mientras más tiempo pasa empieza a agravarse ese cuadro, porque no nada más es que llega por el problema, sino que no come o le dejan ayunos prolongados, está en estudios, intervenciones quirúrgicas y entonces van siendo ciertos factores que se van conjuntando y finalmente el paciente termina con 30 kilos menos en 2-3 semanas. Ay, no, eso no es sano. Entra un paciente por una urgencia. Esto me llamó mucho la atención. Entra el paciente por una urgencia en temas gastrointestinales. Okay. ¿Y ustedes entran juntos con él o primero el doc lo revisa y te lo manda? Él es el primer contacto, los médicos tratantes, y ya después llaman a equipo de nutrición. Así debe de ser. Sí, claro, porque tú detectas en ese momento, no es tema de detectar, es tema de acompañamiento. Claro, sí, definitivamente desde que uno valora a un paciente y más que un paciente que requiera estancia hospitalaria o tratamiento quirúrgico, debemos tener ya un plan, no nada más el plan inherente a mi rama, sino también pensar a qué otras ramas vamos a ocupar.
Un paciente crítico vamos a ocupar médicos intensivistas o internistas bien capacitados. Un paciente con politrauma, además, después de corregir o estabilizarlo, va a requerir una forma de nutrición enteral o parenteral o mixta, dependiendo del estado. Hay que recordar que las enfermedades, hablando a lo mejor de una gastroenteritis que parece algo sencillo, a un trauma abdominal, a un politrauma, son entidades catabólicas. Catabólicas significa que nos consumen. Catabolismo es que la enfermedad consume nuestros abastos de grasa, de proteínas, de azúcares. Entonces, aunque tengamos un buen estado nutricional, si no prevemos ese consumo y no lo recuperamos, aunque sea una persona relativamente sana, se va a terminar complicando. Es importante valorar desde el primer contacto y saber y calcular con esto qué es lo que vamos a ocupar, para que el paciente tenga una atención adecuada y salga más rápidamente de su estado de enfermedad. Oiga, no, la verdad es que no lo vemos, o sea, no te das cuenta. No lo ven. Piensas. De hecho, pues bueno, aquí es un tema que tenemos, como te comentaba previamente, que es un problema que se ha presentado, yo creo que desde 1800 se empieza a documentar, y es a la fecha en la que no tenemos una buena respuesta para disminuir las tasas de desnutrición que se presenta dentro de los hospitales, porque ahí es donde tenemos más oportunidad de trabajar en equipo, justamente. Pero si al paciente no le hacen ver que esa parte de nutrición es importante, la inversión, porque aquí también estamos hablando de inversión, no son tratamientos baratos, porque sí son cosas muy específicas, como mencionaba el doctor, si son nutriciones artificiales por sonda, por intravenosa, pues ahí estamos hablando que es una inversión fuerte, tanto de la sonda, procedimiento para la colocación de la sonda, la renta de las bombas, las bolsas de nutrición. Entonces sí se van haciendo como gastos, pero que finalmente son una inversión, y eso también es algo que el paciente debe tener muy claro. Es preferible invertir en nutrición a invertir para cubrir las complicaciones de esa desnutrición. Sí, porque al final me imagino que después de cuando se complica es todavía más caro resarcir el daño. Así es. Sí, realmente uno como médico tratante, yo siempre les comento a mis pacientes, uno es el orquestador, el que da la cara, pero el que da es el orquestador y dice qué es lo que se va a ocupar. Le habla a las ramas correspondientes, pero también hablarles honestamente al paciente, decir, ok, te van a poner una nutrición parenteral, enteral, sí es cara, pero es más caro que te compliques, tengas una dehiscencia de una anastomosis, si hacemos una restitución intestinal, tengas una complicación infecciosa, si mermamos la calidad de nutrición y antibióticos. Entonces yo siempre digo, es más barato de una vez empezar bien, y a lo mejor van a ser 5 días no tan baratos, pero puede convertirse en 2 o 3 semanas e incluso costar la vida o la función de un órgano. Entonces es preferible, realmente es costo-beneficio lo que uno valora y trabaja. Así es. También los costos, por ejemplo, en un paciente con desnutrición que además llega a tener alguna infección, pueden incrementarse hasta un 300%. Pues estamos hablando que son gastos inimaginables, claro, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no va a tener la capacidad de cubrirlos, pero por eso es mejor que empiecen a cubrir una inversión como es la parte de la nutrición a tiempo, y también bien hecha, obviamente, y no estar gastando en personal, en medicamentos, en material de curación, en equipo médico, porque eso es algo que puede ahorrarse, ¿no? Ajá, exacto. Entonces eso puede hacerse. Bueno, es que aquí tengo, han de saber que aquí tengo mi acordeón, esas son las complicaciones de las que hablábamos, y los costos que dices que se pueden elevar, pero se puede prevenir, y eso depende de ti, porque tú eres el primer contacto. Así es importante tener la cabeza fría y el conocimiento correspondiente. Y si en algo no es nuestra área, reconocerlo y hablarle a la persona correspondiente y hacer un conjunto o un consenso del plan terapéutico de acuerdo a cada área. Yo voy a agregar esto, yo veo esto, y en ese consenso llevamos al paciente de la mano para que él se recupere y dar esa información claramente. Sí, las complicaciones que pueden derivarse de un descuido en este punto son las primeras suelen ser las infecciosas, también cicatrización, la cicatrización, también, que se abran las heridas, que pueda llegar a infectarse o hacer una sepsia abdominal. Entonces son complicaciones que pueden y deben prevenirse desde un principio. Sí. Danos un ejemplo de una de tus cirugías o de tus pacientes más sencillos, el que llega por su propia cuenta, o cuál es ese paciente o esa, no complicación, no quiero decir complicación,
ese cliente más sencillo, ese paciente más sencillo? El paciente que vemos a lo mejor en la consulta, que relativamente sano, que si llega a un consultorio no es porque esté sano. Lo ideal también no es, la consulta no es nada más para el enfermo, es para el que no quiere enfermar. Eso también hay que poner énfasis. Por lo general llegan por alguna patología y son los pacientes que dicen, es que yo llegué caminando, no tenía ningún problema, nada más tenía la vesícula con piedras. Bueno, la vesícula con piedras desde ahí es una aberración o alteración de los hábitos alimenticios, pero bueno, eso también lo tenemos que ver desde ahí. Y vamos a programar una cirugía electiva. Uno siempre escoge la mínima invasión, es el hacer menos daño, es el tener una recuperación más rápido y es mejorar incluso no nada más la salud y la vida del paciente, sino también ayudarle en la economía, porque si él se recupera más rápido, puede trabajar más rápido y puede seguir. Claro. Bueno, y pagar sus cuentas correspondientes. Sí, claro. Oigan, tengo que confesar que yo hace, no muchos años tiene, bueno, sí tiene muchos, llegué con el doctor, por eso nos conocimos, no es cierto, por la escuela de los nenos, ajá, desde chiquito y de mi chiquita. Ajá. Y llegué así con el doctor por un problema de vesícula y me dijo el doc, te opero, o sea, ve a hacerte los estudios y nunca más regresé a hablar. Bueno, es el ejemplo que suele pasar. Es un buen ejemplo, soy un buen ejemplo. Oye, doc, un paciente no regresa, ¿no? Ajá. Vamos a suponer, el paciente no regresa más complicado. Sí. Uh-huh. Y evidentemente aumenta el costo, puede haber una pérdida de órgano, o que haya abarcado o haya generado un problema más grande. Ahí ya qué pasa, es urgencia, es riesgoso. Es importante. Por ejemplo, el paciente que ya llega politraumatizado, con apendicitis aguda, una emergencia clara, pues no lo va a pensar y se va a atender afuera, se quiera o no. Hay quienes dicen, bueno, es que ya no me duele tanto, ya me ayuda un poquito el tratamiento, me voy a esperar. Hablando, por ejemplo, de la situación de la vesícula, dice, bueno, pues me voy, ya no me duele, ya me siento bien. Me dijeron por ahí que hay un té de la abuela que para eliminar las piedras, bueno. Y luego me voy a tomar un mes. Ajá. Pero yo siempre digo, ya sea que regrese conmigo o con alguien más, pero va a regresar probablemente, no se desea definitivamente, deseamos que siempre estén bien y se les da incluso orientación para evitar esa complicación si no se piensan operar. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano va a suceder. Va a regresar. Entonces, esas piedras se les ocurre irse a un conducto que tenemos que va del hígado al intestino delgado que se llama colédoco y ahí también desemboca el páncreas. Si una piedrita se le ocurre irse en un momento de complicación o de agudización o de inflamación a ese conducto, pues puede generar pancreatitis. Entonces ya no nada más es decir, es que vamos a quitar la vesícula, ahora hay que ver que se inflame el páncreas, hospitalización, ayuno, tal vez un procedimiento llamado CEPR, que es una resolución endoscópica o inicial de este cuadro, y después cirugía. Entonces ya es una cosa tras otra, y una pancreatitis nos puede derivar a llevarnos a terapia intensiva inclusive. Uh-huh. Depende de la severidad. Depende de la severidad. Y por ejemplo, ya en ese punto, porque a lo mejor un paciente que necesita una colecistectomía es un paciente que entra y sale los 2 días. Entonces ahí no tenemos como mucho riesgo. Sí tenemos que ver el tipo de alimentación, porque pues hay que tener ciertas restricciones de alimentos. Pero ya cuando son pacientes así de complicados que terminan con una pancreatitis, sí o sí necesita entrar nutrición, porque es una enfermedad altamente catabólica que hace que principalmente se pierda masa muscular. Corazón es músculo, diafragma para respirar es músculo, entonces si ya empezamos por ahí, pues es un paciente que si no tiene una buena nutrición tiene un pronóstico bastante sombrío. Ya no me espanten porque ahora voy a agendar con el doctor. Sí. Bueno, mira, el objetivo de esto es hacer énfasis en la prevención, conciencia exactamente, en el por qué uno a veces usa varios elementos y por ahí pueden, si es que ahí me dicen que esto me lo hacen en tal lugar, en 2 minutos, muy barato. Sí, a lo mejor sí, ustedes saben, también debemos ir de la mano de la economía y tratar de ayudarlos en ese punto, pero que la economía no merme la calidad de la atención ni el pronóstico, porque es ahí cuando no estamos actuando de acuerdo a una buena praxis médica. Uh-huh. Ahora, ese fue como el menos peor, el complicado. ¿Cuál ha sido tu caso más complicado? Bueno, su caso, porque son equipo. Sí, claro. Uh-huh. Sí, hemos tenido pacientes que han llegado con politraumas, suelen ser los que, pues, por desgracia se les suman varias situaciones. Trauma craneoencefálico, trauma abdominal, trauma torácico, pacientes que requieren una estancia hospitalaria prolongada, más de un mes en promedio.
llegan a requerir ayuda o sustento respiratorio de inicio por ventilación, pero tarde o temprano le tenemos que meter un tubo por la tráquea, ayudar para la vía de la alimentación con una gastrostomía, una sondita que se pone de manera percutánea directamente al estómago para poderlo nutrir adecuadamente. Con buena nutrición va a mejorar la inmunidad, va a mejorar la cicatrización, va a mejorar la respuesta, el trofismo intestinal. Entonces, este tipo de pacientes que los hemos tenido, bueno, no tan seguido afortunadamente, pero sí los ha habido, teniendo un buen trabajo en equipo, salen adelante. Sí. Estás impactada. Estás impactada. No, ya me contaron los doctores. Hace ratito, tras bambalinas, platicábamos de la importancia de buscar médicos certificados. Así es. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia de un médico normal y un médico certificado? Pues mira, en mi caso, en el área de nutrición, es importante estar certificado porque no tenemos especialidades reconocidas, como por ejemplo ellos que hacen residencias, ¿no? Okay. Entonces ellos sí tienen ramas de especialidad muy bien definidas. Nutrición hasta cierto punto es una disciplina muy nueva y más nutrición clínica, que es mi área, ¿no? Entonces es importante buscar que estén certificados, pero no por los colegios generales de nutriólogos, porque digamos que es como un médico general certificado, sino que tenga una certificación, si es para pacientes con enfermedad renal, que tenga certificaciones que esté avalando que sí puede tener un paciente de enfermedad renal, ¿no? En mi caso, que veo nutrición clínica, es decir, paciente enfermo en general, paciente adulto, más quirúrgico, más terapia intensiva, más sustitución renal, diálisis, hemodiálisis y cáncer, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, incluso hasta los pacientes quirúrgicos, sí necesitamos tener esa certificación para realmente mostrar que aunque la SEP no me avala, sí tengo un organismo internacional que me está avalando y que pocos tenemos la posibilidad de pasar ese examen, ¿no? Porque es una preparación de 2 años. ¿Es como una maestría? Es como una maestría, prácticamente es como una maestría, y ese examen vienen los mismos europeos a que lo presentemos, y somos pocos, realmente aquí en Toluca me parece que solo somos 3 o 4, de primera generación fuimos 2, nada más, porque sí es un examen que te exige mucho en la preparación, no nada más práctica, sino pero también teórico. Ayuda mucho. Claro, porque le estamos dando la seguridad al paciente de que sí sabemos qué hacer con su caso y no es como dicen por ahí las dietas de papelito, ¿no? Que, Sí, pues tómate este licuado y ya. No, aquí ya es algo muy dirigido. ¿Y tú, Doc? La certificación es importante. Nosotros tenemos un título en primera instancia como médicos generales o médicos cirujanos, como viene en el estado, y después hacemos una especialidad que nos avala como cirujanos generales, pero para que un paciente tenga la certeza de que esta persona que lo trata está actualizado, porque no es lo mismo salir hace, claro, ¿no? Yo tengo como 13 años de egresado, pero de 13 años para acá la ciencia cambió en algunos aspectos y uno tiene que estar actualizado y no hacer lo de hace 13 años o lo que aprendimos, sino hacer lo que está haciéndose actualmente, actualizarnos, y la certificación viene de la mano de que el médico se actualizó y es el aval que da la asociación para decir este médico se ha estado actualizando continuamente hasta la fecha. Esa es la vigencia que da la certificación, se renueva cada 6 años. Ah, cada 6 años. Ajá. O sea, una certificación es igual a un médico actualizado. Así es, esa es la garantía. Preparado, ¿no? Así es. Porque como dices, salí hace 15 años, 13 años y voy a seguir practicando lo mismo. No, de entrada las enfermedades ya no son las mismas. Así es. Sí, ¿no? Se van modificando y van saliendo otras nuevas, ¿no? Así es. Oigan, bueno, ustedes saben que en el programa nuestro objetivo es generar conciencia, y ayudarles a los que nos ven, a los que nos escuchan, cómo es un procedimiento, cómo podemos ayudarlos de mejor manera, acercándolos con médicos certificados, con una póliza de gastos médicos mayores. ¿Ustedes trabajan gastos médicos mayores? Sí, definitivamente, hablando de la parte económica, que a veces desgraciadamente se vienen mal y de malas, vienen unas situaciones complejas y encima la parte económica. Y hay pacientes que tienen póliza de gastos médicos mayores y ahí andan batallando, buscando atención en otros lados, y yo les aconsejo siempre, la póliza de seguro de gastos médicos mayores tiene vigencia inmediata para las situaciones de urgencia. Algo de urgencia, no tienen que preocuparse por los costos. Es habilidad y es parte de nuestra
obligación es saber manejarlos y decir, mira, vamos a meterlo de esta manera, todo se va a cubrir por vía del seguro de gastos médicos. Hablando de una urgencia, si ingresamos un paciente más de 24 horas y que se justifique esta misma, el seguro inmediatamente cubre honorarios médicos, hospitalización. En una póliza individual, bueno, depende del coaseguro deducible, el paciente paga esa cantidad de acuerdo a lo que haya contratado. En pólizas empresariales o colectivas, por lo general vienen muy bien blindadas. A veces los pacientes no pagan nada y los hemos atendido en el Florencia, en el Centro Médico, hospitales grandes, en Ángeles, Interlomas, y ha habido pacientes que no han tenido que pagar nada porque viene muy bien su póliza. A veces esa orientación no la reciben, pero uno como médico debe saberlo. Oye, yo lo primero que les pregunto en la consulta, no para internarlos, no con el objetivo de que tienes seguro ahorita de que. No, el objetivo es para poderlos ayudar, y si no tienen seguro de gastos médicos mayores, bueno, decir, vamos a un lugar que sea, así que como dicen, bueno, bonito, barato, pero que le vaya bien. Y guiarlos, porque al final nosotros como asesores no sabemos el que tiene, no tiene. Tú llegas y ofreces y te dicen, no, gracias, ya tengo, o no, eso es muy caro. Pero al final ustedes tienen el contacto con el cliente o con el paciente y guiarlo y decirle, oye, no tienes póliza, te va a salir en esto. Bueno, pero entendamos que también hay muchas enfermedades con tiempos de espera, entonces habrá también que advertirle al paciente que necesita cierto tiempo de espera para poder atenderse y resarcir la enfermedad. Yo creo que como médicos también es importante conocerlo, a lo mejor a grandes rasgos, los términos de las pólizas, para poder orientar al paciente. El paciente trae dos preocupaciones, la primera es la enfermedad y luego la segunda la economía. Claro. Y también podemos prevenirle otra situación, que pues yo me voy a ingresar, tengo seguro, y de repente no pasa, y es un cuento, ¿no? Entonces uno puede anticiparse y decir, a ver, bueno, tienes piedras en la vesícula, ok, ¿cuándo contrataste tu seguro? ¿Es individual? No, pues lo contraté hace un mes o 2 meses, tiene tiempo de espera, 1 año en algunos, 2 años en otros. Entonces si lo ingresamos, aunque sea de urgencia, va a decir el seguro, esto ya lo traías, te lo puedo demostrar, entonces no pasa. Eso también tenemos que saber quién sí le va a proceder a su seguro, quién no, para poder orientar. Y si no sabemos, trabajar, como en nuestro caso, con un broker o alguien que está en el área específicamente administrativa, que le puede sacar todas las dudas del paciente, incluyendo a mí también, decir, oye, tengo este paciente, esta es su póliza, analízamela, vemos si sí va a procederle para que no tenga problemas él. Así es. Eso es bien importante. Doctora, ¿algo más? ¿Qué se nos pasó? Pues yo creo que, regresándome un poquito, es fácil prevenirla. Sí es importante que veamos si está cubierto o no, por ejemplo, la atención de nutrición. En la parte de nutrición clínica pues es difícil y hasta la fecha pues no hemos encontrado como una aseguradora que pueda incluir al personal de nutrición clínica, no al personal del hospital, porque muchas veces son personal que no tienen esta certificación y tampoco tienen la especialización, ¿no? Entonces es difícil encontrar. Si en algún momento saben alguna, perfecto, avísenme por favor, porque necesitamos mucho esta situación de cubrir realmente la parte nutricional del paciente, porque como lo comentamos, son pacientes que se complican, cuestan más definitivamente, pero se puede prevenir. Si se dan cuenta a tiempo de los posibles factores o de los síntomas, signos que ya están presentando por la desnutrición, pues obviamente puede ser un tratamiento más barato, ¿no? Ya no llegar al extremo de que necesitamos nutrición parenteral y también una sonda y suplementos de superespecialidad, porque también tenemos alta especialidad o suplementos estándares. Entonces creo yo que aquí hay que hacer conciencia de ver cuáles son los factores que me pueden hablar de una desnutrición, ¿no? Pérdida de peso involuntaria en menos de 6 meses, ese es un factor. Pérdida de fuerza muscular, que cada vez se vayan sintiendo como más débiles, especialmente adultos mayores, muy común. Personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, también puede llegar un momento en el que la misma enfermedad empiece a consumirlos literalmente por la pérdida muscular. Pacientes que empiecen a ver, hasta te dicen, es que ya no tengo nada de pierna, ¿no? Ya perdí un montón de pierna, pues sí, porque ya no tienes masa muscular. Y aparte de eso, que tengan a lo mejor disminuye el apetito en las últimas semanas, que estén consumiendo menos porciones de alimentos porque a lo mejor les da náusea o tienen saciedad temprana o llegan a tener náusea, incluso cuando llegan a tener miedo a comer, por ejemplo, cuando les da diarrea, muy común en CUSI, ¿no? Que hemos tenido muchos casos de colitis ulcerosa.
porque les da miedo comer, porque comen y luego le van al baño y lo mejor es no como, congelado. y esa es su solución, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer conciencia de que esos son como los factores para, oye, aquí está pasando algo que es nutricional y lo podemos tratar a tiempo, pues adelante, ¿no? Pacientes en quimio que se intoxican muchísimo, les tienen después de la quimioterapia empiezan a tener vómito, náusea, pérdida de peso, se les cae el cabello, todo el tiempo quieren estar acostados. Eso ya se está demostrando que es por falta de masa muscular. Entonces, eso también lo puede tratar nutrición. Que el peso de la hemodiálisis, la diálisis, cada cuánto se van a hacer, la intoxicación de la sangre, también se puede modular con nutrición, pero pues obviamente tenemos que empezar a verlo con un buen tiempo. Y si es de urgencia, pues nos adaptamos y damos lo mejor que se pueda para ir poco a poco destetando eso, ¿no? Muy importante en adultos mayores en casa, que tuvieron eventos vasculares cerebrales, siempre les ponen sonda, sí o sí, es indicación, entonces pues nutrición tiene que estar ahí presente, que se fracturó la cadera, nutrición tiene que estar ahí presente, tuvo cirugía por rodilla, también tenemos que estar, o sea, nutrición tiene que estar soportando o ayudando a soportar el efecto de las terapias médicas y quirúrgicas de todos los pacientes. Oye, es que ese tema, lejos de no ser considerado a lo mejor por una aseguradora como lo comentas, es una cultura que no tenemos. O sea, ahorita decía cadera. ¿Qué tiene que ver la cadera con la nutrición, no? Sí tiene que ver. Lo que pasa es que hay pacientes que requieren postración por tiempo indefinido, o sea, estar en cama o no se pueden movilizar adecuadamente. Entonces, incluso no se pueden alimentar cuando hablamos de problemas de hemorragias cerebrales. La nutrición se empieza con las sondas de gastrostomía, esa es de ley, pero también lo que nos referimos es que ellos, por la falta de movilidad, pueden llegar a tener tendencia a hacer escaras por presión, ulceraciones, y todas esas requieren curación con nutrición y con, el manejo médico también. Y se infectan. Si son aquí atrás en la espalda, es una infección bárbara. Oigan, no, ya no nos espanten. Vayan a nutrición clínica. ¿En dónde los encontramos? Bueno, yo estoy a sus órdenes en el Sanatorio Florencia, en la Torre 1, consultorio 23. En Centro Médico, servicios especializados en el consultorio 105 y en Ángeles Interlomas, en la torre de consultorios, en 370D. También en la Clínica Santa Fe, en San Pablo Autopa. Pacientes de bajos recursos, también ahí los podemos recibir. Qué bonito, gracias, doctor. Yo estoy en González y Pichardo, esquina Paseo Toyocan, en la colonia Morelos, muy cerca del Sanatorio Toluca. Ese es el consultorio. Y yo, como soy independiente, no nada más trabajo con el doctor Pedro, trabajo con otros médicos. Entonces, a donde me llamen, a cualquier hospital privado, yo voy a hacer valoración del paciente, y si se requiere seguimiento a domicilio, como los casos que ya te comenté, también puedo ir a domicilio sin ningún problema. En San Pablo Autopan también atiendo a los pacientes que llegamos a ver allá en conjunto, e incluso me ha tocado ir hasta Ixtlahuaca y Atlacomulco. Entonces, a donde me llamen yo puedo ir. Pues gracias por su disposición, gracias por estar aquí otra vez, prometemos regresar, y gracias de verdad por asistir tan puntuales a la cita. Oigan, y tenemos que agradecer a la finca de Adobe que nos recibió este día y el espacio tan lindo. Si no han venido, por favor, tienen que venir a visitar. Se come delicioso, se desayuna todavía más rico. Y a Comunicación Estratégica, gracias, señor Arrizabalaga, que ya me está viendo raro porque creo que ya me pasé. Muchas gracias. No se les olvide ver el programa martes 7, todos los martes 7 de la noche, tarde-noche. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.